¿Se me escucha ahí? ¿No? Ok. Ok, súper chévere. Si me escuchan, me dicen sí. Ya me mandan un corazoncito, porfis. ¿Ok? Mandaron corazoncitos, genial. Dianita, bienvenida. Eri, bienvenida. Sandra, bienvenida. Xiomara. ¿Sí? ¿Xiomara? Giomara. Me avisan ya. ¿Ok? Bueno, esta noche vamos a hablar sobre un capítulo muy importante, que es el capítulo 7, que es comunicarnos con nuestros hijos. Y establecer esa comunicación a veces podría hacer que uno piense que necesita como que horas y horas, sobre todo las personas que trabajamos, vamos a decir, eso es imposible, no se puede, pero nos dice pautas claves para poder conversar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conversar? Para conversar con nuestros hijos podemos establecer horarios en los cuales también estén más relajados. Una de ellas es antes de dormir, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente durante el día existan conflictos y la cantidad de energía que tengan en ese instante es más difícil para poder conectar con ellos. Entonces, una de las ideas claves es que nosotros podamos establecer horarios en la noche para conversar, ¿sí? Preguntar, incluso también para disculparse, porque probablemente tuvimos desbordes, hubo alguna cosa que se pueda mejorar. Y nuestros hijos, en el capítulo 8 vamos a profundizar este tema, cómo nuestros hijos se sienten de bien cuando nosotros reconocemos nuestro error, nosotros nos disculpamos y vamos restaurando esta relación, porque también les indicamos un modelo de restauración que les impide que, a veces, de acuerdo a cómo nos han criado, se crea este bloqueo para poder conectar con nuestros hijos, ¿sí? Porque nos dijeron que los padres no deben de pedir perdón y este modelo de educar con educación emocional nos comenta que es todo lo contrario, que es necesario abrir un tiempo para dialogar. Entonces, yo les había quedado la clase anterior llena de herramientas y me quedé pendiente con una herramienta que me parece súper importante, que es el rastreador de problemas. ¿Cuál es el rastreador de problemas? A veces los papás, o en este caso puntual, esta mamita tenía 2 hijos y estos 2 hijos llamaban constantemente a la oficina a quejarse. Entonces, a ella le sirvió esta modalidad del rastreador de problemas. ¿Cómo funciona? A veces los niños tienen una realidad muy distorsionada y no saben cómo explicarla, ¿cierto? Entonces, el rastreador de problemas viene con las preguntas claves. ¿Dónde estabas? ¿Ok? ¿Dónde estabas cuando sucedió este problema? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estabas? En la escuela. ¿Qué sucedió? Mi amigo me jaló el pelo. ¿Quién más estuvo involucrado? Mi amigo, Juanito. ¿Cómo actuaste tú? Me dejé pegar, me dejé jalar el pelo. Pueden decir, preguntarle, ¿cómo actuó Juanito? Todas las personas implicadas. ¿Alguien te ayudó? ¿Te ayudó la maestra? ¿No te ayudó la maestra? ¿Qué sentimientos experimentaste? Miedo, susto. ¿Qué sentimientos experimentó Juanito? Juanito estaba enojado y no pudo decirme las cosas, por ejemplo. Entonces, comienzo a preguntarle cosas como estas. ¿Qué sentimientos expresó Juanito o las otras personas? ¿Qué comportamiento crees que tú tuviste? Malo, no muy bueno, correcto, bueno, estupendo. ¿Sí? Probablemente, ¿qué pasa si es que en este caso Juanito es el que llena este rastreador de problemas? Juanito fue el que le jaló el cabello al otro niño y puede que Juanito responda, hice lo correcto, me porté estupendo. ¿Hasta qué punto estabas enfadado? ¿Estabas como loco? ¿Estabas muy enfadado? ¿Estabas bastante enfadado? ¿Estabas poco enfadado? Entonces, puede coger y encerrar. Ya les voy a pasar la imagen, que me parece súper chévere, de ese rastreador de problemas. Lo pueden pegar si son profes, lo pueden pegar en el aula. ¿Por qué? Porque a veces este rastreador de problemas va a organizar más y a dar seguimiento del conflicto. Porque a veces los niños dicen muchas cosas y entre llantos no se entiende qué exactamente
cómo redireccionar el conflicto, ¿cierto? ¿Qué solución darle? Pero también qué solución le den ellos. Porque lo importante no es irlos resolviendo los problemas, lo importante es ayudarlos a enseñarles cómo hacerlos. Los niños no quieren que les hagas las cosas, quieren que les enseñes de una manera sencilla cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando yo le pregunto qué cosa podrías haber hecho, comienzo a proyectar en el niño una solución, ¿sí? Una búsqueda. ¿Y qué podrías haber hecho para solucionar el problema en el futuro? ¿Sí? En el ejemplo que nos da el autor, nos dice que el niño que llena este rastreador de problemas pone, ¿qué podrías hacer? Nada. Nos denota que ese niño no sabe qué hacer, cómo resolver este problema, y en vez de necesitar un adulto que lo esté cuestionando, enjuiciando, lo que necesita este niño es que se le enseñe qué hacer en este caso, porque no tiene las herramientas necesarias. Si este niño pegó a alguien y dijo, no sé, dentro de las cosas, porque este rastreador de problemas no es que va a ser congruente como el que está diciendo Gis. Probablemente este rastreador de problemas signifique, ¿cómo actuaste tú? Bien, le di un cocacho por estúpido. Puede haber una respuesta así, los niños se tratan así, por tonto. Los hermanitos suelen utilizar estos términos. Entonces, no quiero que esperen, y el autor dice esto, no quiero que esperen que haya mucha lógica y congruencia desde que se utiliza por primera vez el rastreador de problemas, porque no funciona de esa manera. Van a escuchar cosas que probablemente no les suenen, pero dejen que ellos con mucho tiempo y constancia puedan ganar esta habilidad con la práctica de poder ir respondiendo y poderles ayudar a ganar esta habilidad, ¿sí? Entonces probablemente diga, ¿cómo solucionas? Lo podría solucionar que Pepito deje de ser estúpido, por ejemplo. Y el papá podría enojarse o podría entender que este niño está enfocando su problema en que él aprenda a tal persona o que cambie a tal persona, pero así no funciona, ¿cierto? Funciona cuando el niño dice, ok, ¿qué es lo que me molesta de Pepito? ¿Sí? Y no su forma de ser, porque es difícil que un niño quiera cambiar un problema creyendo que su compañero, y eso nos pasa a los adultos, queremos que mi esposo cambie, queremos que todo el mundo cambie, pero probablemente lo que me molesta es una actitud en particular y que también puedo buscarle una solución, ¿ok? Entonces, el rastreador de problemas dice, ¿dónde estabas? ¿Qué sucedió? ¿Cómo actuaste tú? ¿Cómo actuaron las personas implicadas? ¿Qué sentimiento experimentaste? ¿Qué sentimiento experimentaron las otras personas? ¿Cómo crees que fue su comportamiento? Si esta persona me dice, si este niño me dice, mi comportamiento fue bueno, mamá, cuando él pegó a alguien, significa que yo tengo que enseñarle otra estrategia para manejar este enojo o este sentimiento que quizás tuvo, que era frustración. Porque si él identifica que cree que lo hizo adecuadamente, significa que dentro de su percepción es correcto lo que hizo, ¿sí? Yo le puedo llenar de herramientas. Siempre y cuando sepa qué sentimiento está pasando. Ahora, puede ser que en el proceso mi hijo no sepa tipificar, identificar, etiquetar la emoción, ¿sí? Incluso a los adultos a veces nos cuesta poder ver una emoción que estoy viviendo. Entonces, es importante que no cuestionen si el niño lo está haciendo mal al rastreador, no hay problema. Vamos a imprimir, podemos imprimir la hoja y podemos tenerla y llevarla como, si quieren la pueden, yo lo sugiero que la imprima y la emplastiquen para que puedan borrar. Así el niño la puede tener siempre, porque a veces se van a acabar las hojas o algo similar. Entonces, hay otra manera, aparte del rastreador de problemas, que me encantó, que es el Stop SPA. Sí, el Stop es la S de qué sentimiento. Primero le digo, ¿qué sentimiento tienes? ¿Sí? Entonces me va a decir, estaba enojado, ¿cierto? ¿Qué problema tiene? ¿Ok? El amigo lo dejó de hablar. ¿Qué objetivo tiene? Entonces luego el objetivo es saber, yo quisiera que mi amigo me vuelva a hablar. Luego pienso en qué puedo hacer. Ok. Por ejemplo, ¿piensas que ahorita llamar a tu amigo sería lo mejor? No, mamá, está de noche. No, entonces ¿puedo llamarlo mañana? Sí. Mañana lo voy a ver.
Ok, entonces pienso en qué posibilidades tengo para hacer y preveo resultados. En la 4, que es el paso importante de la primera P de stop, en esta de aquí, ustedes van a observar algo. A veces los adultos amenazamos mucho a nuestros hijos y se nos olvida decirles una consecuencia natural. Entonces, en este preveo el resultado es decirle a mi hijo, ¿qué pasa si no como? ¿Cuál sería la consecuencia natural? Tengo hambre, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia natural de no cargar paraguas y estar afuera, ¿cierto? Sentir frío y mojarme. ¿Cuál es la consecuencia natural de que si me caí, que me voy a lastimar, ¿cierto? Me golpeé, entonces que probablemente se me levante la pielcita. ¿Cuál es la consecuencia natural de que si no me puse repelente para los zancudos? La consecuencia natural es que me van a picar los zancudos, ¿cierto? La consecuencia natural es que si yo no llevé una tarea, me voy a sacar 0 porque mi mamá no me debe llevar las tareas. La consecuencia natural por ejemplo, de que el niño esté saltando en un lugar que es peligroso, es que se caiga y se lastime. La consecuencia natural es de que trate mal a sus amiguitos, es que los amigos ya no quieran jugar con él. La consecuencia natural de que no estudió para un examen es que se saque 0, ¿cierto? Eso es una consecuencia natural. Y tenemos que exponer a nuestros hijos a estas 5, que es una buscar estas consecuencias naturales porque a veces vamos castigando, ¿no? Entonces, te portaste mal con tu amiguito, entonces no ves tele. Eso no es una consecuencia natural, ¿cierto? Porque, ¿qué me está diciendo? Ok, por ejemplo, una consecuencia de no ordenar el cuarto es que todo está desorganizado, ¿cierto? No va a encontrar la tarea. Y aquí viene algo importante. Nosotros podemos ir con nuestros hijos a la vez en ciertas cosas, por ejemplo, podemos irles dando ciertas actividades, pero nosotros no tenemos la responsabilidad de ordenar su cuarto, por ejemplo. A medida que ellos van creciendo, les vamos dando actividades. Y va a llegar un momento en la adolescencia, en toda la juventud, no sé si alguien se acuerda de su juventud, porque a veces se nos olvida, todos en determinado momento, en mayor o menor grado, dejamos de ser ordenados en la adolescencia, ¿sí? Muy raros, pero tienen que haberse afianzado demasiado bien estos conceptos de orden para que en la adolescencia y en la juventud se sea ordenado, ¿sí? Son muy puntuales y poquísimos los casos. ¿Por qué? Porque en esta adolescencia su cuerpo adolece y hay tantos cambios físicos, hormonales, y este desorden, este caos que está aquí adentro entre que no soy niño ni soy adulto, se manifiesta en los lugares o en los espacios que ellos tienen. Por supuesto, yo puedo comprender esto, pero también comprendo que va a haber áreas compartidas como la sala, como el comedor, como la lavandería, y en las áreas compartidas tenemos reglas. Entonces, yo puedo respetar ciertas cosas de su privacidad, de su habitación, pero las áreas compartidas tenemos unos roles muy fijos, ¿ok? Entonces yo creo que ahí es algo que nos ayuda para que cuando los chicos están en la adolescencia no perdamos la cabeza tratando de organizar sus habitaciones, porque sabemos que es un proceso natural. Yo quisiera que alguien de ustedes me diga, oye, ¿sabes que yo en mi adolescencia jamás me desorganicé? Si alguien es así, quiero que por favor se active la cámara y me diga, o sea, yo era tan organizada que mi mamá me decía, ya deja de ordenar. ¿Sí? Entonces, no pasa, no pasa. Y realmente son muy pocos los casos. Entonces, y es normal el desorden en la adolescencia, obviamente, como les digo, considerando el tema de las áreas compartidas, en las cuales obviamente no voy a dejar que sea un caos porque también es convivencia y va a afectar esa área. Hasta ahí hablamos del rastreador de problemas, que son preguntas. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo actuaron? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué experimentaron el resto? ¿Cómo fue el comportamiento de él? Y aquí viene un autoanálisis. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros creemos que nuestros hijos piensan no es cierto. Nuestros hijos analizan diferente y cuando le pregunto cómo crees tú que reaccionaste o cómo actuaste, estoy haciendo que se autoevalúe. Y eso es un proceso de introspección.
Entonces, este rastreador de problemas y el STOP SPA les va a ayudar a lo largo de toda la infancia y también de la adolescencia. ¿Qué sentimientos hicieron que haga tal cosa? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan que yo les había trazado objetivos de familia? Un objetivo de familia es que seamos amorosos, un objetivo de familia es que nos escuchemos, un objetivo de familia es que seamos compasivos. Pero también necesito enseñarle a mi hijo cuál es el objetivo. Sí, puede ser que su objetivo sea conquistar una chica. Entonces le puedo decir, ok, ¿quieres? Dame un segundo que tenía un fondo. Ya, ahora sí. Entonces, yo le puedo, me despisté un rato. Entonces, yo puedo tener este proceso de el Stop SPA, que lo que hace es decirme, ok, identifica qué sientes, qué problema tienes, qué objetivo quieres resolver, y luego que primero te plantees el objetivo, puedes ir buscando mejores soluciones y consecuencias, ¿sí? Este método está utilizado por adolescentes y les funciona súper bien de lo que yo estaba viendo, por ejemplo, para escoger universidad, para escoger también a qué lugar irse, para seleccionar, por ejemplo, a veces recibimos una mala nota, ¿cierto?, de nuestros hijos. Y puede ser que lo que le sucedía a este chico, comenzó a sacar malas notas porque él, cuando le hacían preguntas de selección múltiple, se confundía mucho, ¿sí? Entonces, él decía que por mucho que se esforzaba, igual tenía malas notas. Entonces, le preguntaron qué sentimiento tenía, se sentía frustrado, se sentía mal. El problema era que no lograba sacar buenas notas. Entonces, comenzaron a ver cuál era el hábito que estaba fallando en su hábito de estudio y observaron sus papás que el problema en sí era que se confundía, quizás le faltaba un poco más de comprensión lectora. Entonces, trazaron un plan con sus papás para practicar comprensión lectora, porque este tipo de exámenes de selección múltiple los iba a tener a lo largo de su vida. Entonces, esta dificultad fue visible gracias a estas malas notas que permitieron identificar que ahí había un problema, ¿sí? Pero si estos papás probablemente le decían, te voy a pegar, te voy a lastimar y toda la cosa, no hubieran podido llegar al meollo del asunto, ¿sí? Entonces es importante llegar a qué origina este problema, ¿sí? En este caso, el problema era que faltaba comprensión lectora. Entonces tenían que practicar mucho la comprensión lectora para poder reforzar y para que a largo plazo estas notas mejoren. Y obviamente esta persona no es que quería hacerlo peor, no era que tenía la intención de fastidiar a sus padres, simplemente faltaba una habilidad. Ahora, denme un minutito. Los papás tenemos un pequeño problema, creemos que todo va a ser muy rápido, ¿sí? Y es comprensible porque lamentablemente vivimos en una sociedad que es a corto plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea a corto plazo? Queremos información y tenemos Google. Queremos tener una pareja pronto y tenemos Tinder. Queremos distraernos de nuestra realidad porque tenemos que resolver un problema y tenemos Facebook o tenemos Instagram. Queremos aceptación o aprobación y publicamos algo para tener likes, ¿sí? Entonces vivimos en una sociedad en la que todos los resultados quiere este rato. Y lamentablemente ese sentimiento de espera o ese sentimiento de aplazar y de autocontrol se va degradando por el mismo hecho de la exposición a una satisfacción momentánea, rápida, en ese instante, tiene que ser ya. Entonces, hay algo que es lindo y es enseñar a nuestros hijos los procesos, que valoren su proceso, ¿sí? Si esta persona está ganando en su proceso la habilidad de comprensión lectora,
yo puedo hacer una comprobación de orgullo. Si está teniendo malas tareas, por ejemplo, puedo crear una agenda para ver qué materia sí tiene tareas, por ejemplo, para que no se olvide las tareas y puedo llevar su registro, su diario, ¿no? Eso también pasa en algunas escuelas. Entonces, puedo hacer una comprobación de orgullo. ¿Qué quiere decir una comprobación de orgullo? Por ejemplo, los profes de mate, que eso me gustaba mucho, que la mayoría nos hacían. Entonces, los profes decían, a ver, revisen todos antes de presentar, ¿no? Entonces, cuando yo reviso, como papá, puedo hacer la comprobación de orgullo, es no corregir como que, por ejemplo, la perfección si no conozco el tema, pero sí que esté legible, por ejemplo, que la letra esté entendible, que el trabajo esté aseado, y voy mejorando este hábito de estudio, quizás esta calificación que está baja. Son ejemplos que se dan en cuanto a educación, porque la mayoría de los papás, a lo largo, no todos, pero la mayoría de las familias, de acuerdo al estudio de los autores, la mayoría de familias tienen problemas o su inteligencia emocional se ve en ese instante puesto a prueba cuando hay tareas que hacer, cuando hay unos niños que siempre van a buscar cosas más fáciles o cualquier distractor en vez de tener la tarea organizada. Entonces, nos dice, ok, si yo identifico que mi hijo le cuesta organizarse, yo también puedo planear o puedo observar cuál es su debilidad. Por ejemplo, mi hijo puede ser que cuando se sienten, y muchos de los niños se sienten a hacer la tarea, se paran recién a ver el marcador. Regresan, no sé, después de un tiempo y les dices del borrador y otra vez se paran a hacer el borrador. Y en esa ida y vuelta han perdido tiempo. Entonces, si mi hijo lo que le cuesta es tener los materiales, puedo acomodarle un lugar visualmente, un lugar que no tenga tantos distractores y que los materiales, antes de hacerse la tarea, tienen que ser 5 minutos como para que todos los materiales estén aquí, antes de hacer la tarea. Entonces, ese va a ser un prerequisito, por ejemplo. ¿Ok? Otro prerequisito, por ejemplo, no sé, para que se utilicen esta mesa para otras actividades, tiene que estar limpia. Entonces, el prerequisito para sentarme a hacer la tarea va a ser que el escritorio esté limpio, que, no sé, que alguien, si él se encarga de limpiar, que también estén las cosas que va a utilizar. Y si desea un pequeño vaso de agua en un lugar cercano, ¿sí? No en la mesa, en un lugar cercano para que pueda tomarlo. Cosas por las cuales se suelen levantar, ¿cierto? Entonces, cuando yo encuentro cuál es el tema de la organización de mi hijo, por ejemplo, hay niños que hacen 2 o 3 tareas a medias. Entonces me faltan los recortes, me falta lo de acá y van dejando y luego se olvidan. Entonces puede ser que yo le diga que en qué momento desea hacer tal tarea, qué materia le resulta más fácil y que la pueda organizar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que este cerebro reciba una estimulación momentánea y se motive. A veces nos falta motivación, ¿cierto? Entonces podemos identificar de acuerdo a mi hijo. Lo que me gusta de este libro es que no hay una fórmula ni una receta. No es que quiere decir que así tiene que ser todo, no. Solo te dice, ok, observa más a tu hijo, observa qué le está causando dificultad y de acuerdo a lo que le causa dificultad, comunícate con él, proveyéndole alternativas para buscar soluciones, ¿sí? No te dice sermonear, porque sermonear, decirle a un hijo, es que todos los días lo haces mal o tal cosa lo haces mal. Entonces, lamentablemente, desgasta al padre y desgasta al hijo porque desgasta la autoestima, porque ese hijo se va a sentir muy mal y porque ese padre también como papá se va a sentir muy mal. Algo que dice el libro y que me encanta es esto. El libro dice, no puedes ser tan mal padre, o como lo puedes hacer tan mal, pero tan mal, como para que mandes a tu hijo a terapia toda la vida. O como para que estés creando a un psicópata. Entonces, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el libro aborda esto como los papás a veces nos falta confianza en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo, y creemos que lo vamos a traumar. Creemos que todo lo vamos a hacer mal. O nuestro hijo, por ejemplo, el caso que me encantó fue este chico que tomó el dinero de unos amigos de los papás y cuando le preguntaron, dijo sin mayor reparo, sin pena, sin remordimiento de conciencia, que él había cogido ese dinero ajeno. Entonces los papás lo llevaron al psicólogo, obviamente
como si este chico iba a ser un sociópata, iba a ser de lo peor, como que todo lo hicieron mal. Y algo que me gustó fue, ok, es que de verdad no puedes hacer algo bien si no confías en lo que estás haciendo. Puedes mejorar cosas si te sientes confiado en lo que estás haciendo. Y puedes recibir las cosas de una mejor perspectiva si crees que puedes, que tienes la capacidad de mejorar. Nadie, absolutamente nadie puede aprender con una emoción negativa. ¿Qué quiere decir esto? Nadie va a aprender si se siente inseguro de cómo es como progenitor. Ejemplo, si yo me siento mala madre, si yo creo que soy una mala mamá, si yo creo que todo lo estoy haciendo mal, así sea un tip súper bueno, así sea no sé, un congreso de los mejores psicólogos y todo, no va a funcionar. No va a funcionar porque depende mucho mi autoconcepto. Y una cosa es que yo diga, ok, sabes que esto venía haciéndolo mal. A que yo diga netamente, yo soy mala madre. Entonces, necesitamos un poquito más de confianza en nosotros para poder determinar ciertas técnicas que nos pueden servir para afianzar nuestra maternidad, ¿sí? Eso no quiere decir que hay una fórmula secreta porque no la hay. Y igual, aunque la tengamos, siempre nos vamos a equivocar porque estamos criando humanos y no estamos creando un robot. Entonces, obviamente, el hijo de Gis va a tener ciertas falencias, el hijo de las personas que estén aquí reunidas también tendrán sus propias falencias y eso los hace únicos, ¿sí? Porque cada uno tiene que vivir sus propios errores y esas son las situaciones reales, averiguar las opiniones de sus hijos. ¿Cómo te sentiste con tal problema? Conocer sus ideas. ¿Qué se te ocurre para solucionarlo? El chico que estaba frustrado, un adolescente, porque invitó a la chica, hizo todo el método de Stop S Spa, entonces invita a la chica y la chica definitivamente todo iba funcionando bien hasta que la chica le dijo, ¿sabes qué? No voy a salir contigo este fin de semana porque me voy a ir con mis amigos. Me voy a ir con mi familia, perdón. Entonces el chico se sintió fatal, ¿no? Entonces él creía que el problema era él. Entonces le preguntan que quizás realmente sí iba a ir con su familia. Entonces la mamá le preguntó otras opciones que podrían tener y es chévere porque este chico comenzó a ver cuál era su objetivo, si era verla el sábado o realmente volverla a ver o poder hacer esta cita. Entonces, eso también aterriza los planes de nuestros hijos y dice el objetivo. Mi objetivo es compartir con esta persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? O sea, es que la verdad es que no me interesa volverla a ver a esta persona, no quiero tener una primera cita con esta persona y ya, y puedo desistir. Entonces, eso también es válido, preguntar a nuestros hijos cuáles son sus objetivos, cuáles son las posibilidades que tienen, los capacita. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué ideas tienes para resolver este conflicto? Significa que esa persona tiene la capacidad de resolverlo. Entonces, cuando le devuelvo el problema a él puede analizarlo y este método de Stop SPA quiere decir también que lo puedo utilizar para seleccionar una carrera. Muchos papás escribían que querían un método que les funcione para los adolescentes. Creo que este es un método que les va a funcionar a muchísimas personas que sean papás de adolescentes. Entonces, y también es un método que utilizan los adultos para comunicarse de manera no violenta, que es comunicación no violenta. Entonces, creo que la comprobación de orgullo también les va a ayudar para que ustedes hablen con sus adolescentes, no para que se pongan como policías, sino más bien para que vayan diciéndoles, ok, este es tu progreso. La gente necesita saber que el proceso, amar el proceso. Vivimos en un mundo en el cual se valora mucho el resultado sin importar el por qué. Por eso hay tanto narco, por eso hay tanta novela de narco, porque la gente aplaude mucho el resultado, es que es millonario, pero tiene tantas cosas. Entonces, cuando aplaudimos mucho el resultado y se nos olvida el proceso, por eso se pierde el ver el valor de la honestidad, de la integridad, del valor de cómo obtuvo esta persona el dinero. ¿O no se han dado cuenta el éxito que tienen las novelas de narcos?
Entonces, y eso es como sociedad lo que nos involucra es, no me importa cómo, ni qué tenga que hacer, sin ningún tipo de reparo de ética ni de nada. Lo importante es que quiero tener lo que tiene otra persona. Entonces, como por las buenas no voy a conseguir dinero fácilmente, entonces lo voy a hacer de la manera que puedo y con las herramientas que tengo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante enseñar a nuestros hijos a amar su proceso, a amar el hecho de que van caminando un día a la vez. ¿Ok? Entonces, dentro de la comunicación que trata es el trabajarlo conversando en las noches, utilizando estas herramientas que les había comentado. Y también quisiera que ustedes me digan qué opinan sobre la huella de emociones esta semana, cómo les fue identificando las huellas de emociones de sus hijos. Si alguien tiene su manita por ahí levantada, me gustaría escucharle. Sandra dice algo, no veo. Sandra me decía de no ordenar su cuarto, creo que sí, eso sí le vi. Ok. Con las personas invitadas, quiero que me comenten cuál es su huella dactilar cuando están frustrados. ¿Cómo actúan? ¿Alguien está por ahí, no? Cuando alguien se frustra, ¿qué hace? Y yo me enojo mucho cuando eso sucede, me enojo mucho y a veces hasta lloro. Ok, lloras. ¿Y cómo qué detona o te has analizado qué detona esa frustración o ese enojo? ¿Es furia o es frustración? Yo creo que es frustración de a veces querer hacer algo y no lograrlo por más de que me esfuerce, por más de que me dedique, pero no lograr como que la meta o el objetivo me frustra. ¿Okay? Y esa frustración también te ha aterrizado, quizás le has regalado el ver esta frustración como que a veces tenemos como unas expectativas muy, muy altas. Sí, Gis, también lo he pensado, créeme. Lo he meditado bastante, parece que a veces me pongo mucho más de lo que pudiera lograr, pero perdón, es que estoy en la calle, en la farmacia un ratito. No, tranquila, es entendible. No. Más bien, gracias por el aporte. Y sí me gustaría que quizás, si es posible, durante esta semana, veas qué te frustra, qué te detona, como para estar más consciente. No quiere decir que nunca te vas a frustrar. Creo que aquí hay un error. Hablar de emociones no significa que, por más experto que sea emociones, no significa que no sientas, sí va a sentir, pero probablemente va a gestionar mejor y sin lastimar al resto o evitando lastimar tan seguido a las personas, ¿sí? Entonces, el estar consciente de qué hago cuando me frustro podría ayudar a Rosa Ángela también para prevenir y para trazar quizás un límite cuando ya se esté exigiendo demasiado. Ok, nos regaló un escrito aquí, dice. Gracias, Migi. Dice, ahora mismo estoy en una etapa de no poder autorregularme y me pregunto cómo lo hago con mis hijos si yo mismo no lo logro siempre. Es que es perfecto. ¿Sabes que yo creo que es algo muy chévere? Ayer me pasó algo y justo estábamos en público. Ayer me pasó algo delante de más personas. Mi hijo le echó azúcar a mi comida y puede ser algo tan minúsculo, pero yo no sabía que me iba a fastidiar tanto. Entonces, lo único que hice en ese momento, que estaba a punto de explotar, fue sacarlo, ¿no? Luego, obviamente, le pedí una disculpa porque lo quité tajantemente de mi lado. ¿Sí? En ese instante no quise validar. Estaba muy molesta, estaba fastidiada, estaba furiosa, porque era mi comida, porque sentí que invadió mi espacio. Y ustedes me dirán, probablemente de chiquito hacía otras cosas, sí, pero quizás en el día, como Rosa Ángela lo comenta, probablemente en tu día están pasando ciertas cosas súper fuertes y como que explotamos más cuando estamos detonados, cuando no nos hemos regalado ciertos tiempos de descanso,
considerando que a veces los niños se enferman también. Entonces yo recuerdo que hace pocos días, en menos de un mes, has vivido como 3 o 4 veces que los pequeños estén enfermos, que tu esposo esté enfermo. Y el cuerpo recuerda, ¿no? El cuerpo tiene memoria y obviamente esas cosas también pasan facturas, el cansancio. Y también a veces nos dicen, esa irritabilidad quizás viene de mi exceso de cosas que estoy haciendo y necesito también quizás soltar ciertas cosas, ¿sí? Te entiendo perfecto y no sé si a alguna persona también le pasa que cuando está iniciando algún proyecto o está haciendo un cambio, una transición, probablemente estos niveles de cortisol se alteran, ¿cierto? ¿Alguien se siente identificado? Sí, sí, Gis. Sí, de hecho, eh, a veces no nos planteamos muy bien las cosas que queremos y eso desborda nuestras emociones. Y yo me acuerdo que cuando tenía mi maestría estaba viviendo un proceso de desborde emocional totalmente que no, ni siquiera puedo decir ahí, ni yo mismo me soportaba. Entonces fue algo ahí que detonó, que ahí sí pude decir, necesitaba tal vez un psicólogo en el que decía, no más, no puedo más. Entonces, poco a poco ha ido bajando un poco la frustración, las cosas que a veces no logro concluir, pero va menorando, o sea, va menorando. Y sí, o sea, hay que ponernos, creo, ciertos objetivos y no, por ejemplo, acapararnos de muchas cosas, llenarnos muchas cosas en las que nosotros podamos frustrarnos más de lo que ya sabemos que podemos llegar a hacer. Entonces, sí. Qué lindo, ¿no? Porque yo creo que estos espacios se abren. Alguien dijo hace un tiempo algo que me hizo tanto sentido, dijo, algo que no voy a olvidar jamás. Dijo, como que sin un libro uno aprendiera a ser mejor mamá. Es algo así como que alguien le había comentado esto de que como con los libros, a ver si aprenden, o sea, como que es, no sé, como si podrían aprender a ser mamás. La verdad es que con un libro no vas a aprender a ser mamá. No vas a ser la mamá, o sea, realmente creo que los libros contribuyen con ideas, los libros son esa idea que alguien más tuvo, esa investigación que alguien más hizo, ese conocimiento que quizás de una u otra manera esa otra persona adquirió, lo que va contribuyendo, ¿cierto? Pero la esencia no sale del libro. La esencia, la práctica, la técnica, la idea de hacerlo bonito, no, no va a salir del libro, va a salir de ti. Y estos espacios en los cuales conversamos y más allá del libro narramos el hecho real, porque el libro puede sonar hermoso, puede sonar, no sé, romántico, y decirte, mira, esto tienes que hacer ante tal problema. Pero sucede que ni el tono es el mismo entre el de Sandra y el mío, ni lo que le enoja a Sandra y me enoja a mí es lo mismo, ni lo que le angustia a Eri y lo que me angustia a mí es lo mismo, ni tampoco es lo mismo, o ni tenemos ni siquiera el mismo contexto de familia, ni el mismo país probablemente. Entonces, todo es eso. Probablemente mi pareja no precisamente practica crianza respetuosa y probablemente mi pareja le pegue a mi hijo y yo estoy todos los miércoles en reuniones de este tipo y cada martes o jueves mi esposo le está pegando a mi hijo. Entonces, hay contextos realmente diferentes, pero creo que algo valioso es ser honesto, ser sincero y decir, ok, sabes que Gis, me observo y me he dado cuenta que en estos días me estoy otra vez sobrecargando. Y poder reconocer y observar y decir, ah, ok, me estoy sobrecargando y ahora estoy abusando de mi poder y probablemente esté más irritable y responda peor a mi hijo. Entonces, ojo, no quiere decir que tienen que responder 100% bien a sus hijos. Es de las 10 interacciones que tengan con sus hijos, si 6 o 5 fueron buenas, ustedes están haciendo un proceso. No hay perfección, ni siquiera los autores de los libros
narran una paternidad o una maternidad perfecta. Entonces, porque no existe, ¿sí? Entonces, sí quiero que se observen con un poco más de compasión, que nos observemos con más compasión. Dice Sandra, uy, sí me identifico y exploto con mis hijas y me siento amargada y siento esa semana exploté tan fuerte que aún siento culpa. Y a veces me da miedo de cometer un error grande con mis hijas. Todo por problemas emocionales que ellas no tienen nada que ver, por frustraciones con mi pareja, mi madre, hasta conmigo misma. Así estoy yo, abusando de mi poder. Sí, esto del abuso de poder a veces es de manera inconsciente. Y de manera inconsciente porque cuando nuestros padres tuvieron este poder, hicieron uso de él. ¿Sí? Entonces nos enseñaron de esa forma cómo se hacía, ¿no? Y por eso a veces nos sale en piloto automático. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Si yo me observo que me tiendo a sobrecargar de cosas, va a haber un momento en que me tengo que parar y decir, hasta aquí, ya no voy a tomar una cosa más, ¿ok? Me siento identificada con ustedes porque yo soy de las personas que quiero tomar muchas cosas a la vez, y como que ya vi no sé, 8 hábitos que podía incluir para mejorar mi vida, y quiero hacer los 8 a la vez, y no funciona de esa manera. Entonces, es lindo algo que ustedes acaban de decir es que me pasa, ¿cierto? A veces no me puedo autorregular. Y eso también les ayuda a ser más compasivas, a narrar a sus hijos, ¿sabes? Hoy me costó. Entonces anoche antes de dormir con mi hijo le decía, ¿sabes? Yo vine cansada y quería dormir y me costó muchísimo poderte decir de manera asertiva que no quería el azúcar, ¿sí? Entonces, pero preferí no lastimarte en ese instante y retirarte. Ok, eso no quiere decir que no se haya asustado, sí se puede asustar, pero fue más valioso el intento, el esfuerzo que ustedes le están poniendo, ¿sí? No sé si me explico. No sé si le hizo sentido, si me hizo un nudo ahí. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya les he dicho lo de si alguien más quiere activarse el micrófono, las plantillas se las voy a Hola, pasar. Gis. Claro que sí. Creo que sí entiendo lo que acabaste de decir. Por ejemplo, con lo que pasó esta semana, mis hijas se asustaron mucho porque Martina regó un esmalte en la cama de Isabela. Entonces Isabela me llamó furiosa. Cuando yo subí, ella estaba tan furiosa, yo cogí a Martina del brazo y le dije que por qué hacía eso y la quité duro. Entonces Isabela se asustó tanto que histérica me gritó y me puso la mano y me dijo, alto mamá, pero súper nerviosa. Me dijo, alto mamá, fue un accidente, no tenías por qué tratarla así, la estás lastimando. Y me gritaba horrible. Entonces en ese momento yo reaccioné y me disculpé con ella. Le dije, sí, discúlpame, mamá no supo manejar la situación, mamá todavía no sabe manejar sus emociones. Te pido disculpas, le pedí disculpas a las dos. A Martina fui y le dije que me disculpara, que Sara no era, que yo la amaba y que Sara no era la forma de tratar a las personas que amábamos, que era más importante ella como persona que una sábana, que una cama, que ella era mucho más valiosa, que me disculpara. Y luego fui donde Martín, Isabela, pues ya Isabela empezó a estar brava pues por su sábana, pero le dije, tú misma me lo dijiste, Isabela, fue un accidente y la hermanita no lo hizo de aposta. Entonces, discúlpame, yo sé que he estado muy estresada, muy amargada, regañando todo el tiempo y estas reacciones son consecuencia de mis actos. Les pido disculpas. No, yo no sabía todavía hasta la hora que me siento mal
porque fue fuerte. Ella me gritó súper duro, súper nerviosa y yo ya la quería calmar y ella no me dejaba, pero yo por lo menos en ese momento me calmé y le dije, sí, sí, tienes la razón y gracias por decirme alto, gracias por hacerme reaccionar. Y pues casi no se calman y todavía me siento culpable, pero, o sea, en lo que acabas de decir es eso, cometí el errorcísimo horrible, pero luego fui capaz de, en ese mismo instante, de aceptar lo que hice, de pedirles disculpas y de valorarle a Isabela que me haya dicho alto mamá, porque ella no lo hace con nadie. Ella, o sea, hemos trabajado eso, pero no lo hace con nadie y fue capaz como de salvar a la hermanita poniéndome la mano y diciéndome alto mamá, fue un accidente, como que se sintió ella también culpable al yo reaccionar así, como quien dice, por yo ponerle la queja a mi mamá, la cogió del brazo y la quitó y le gritó, entonces como que ella quiso enmendar eso salvándola diciéndome que alto, que había sido un accidente y eso. Que Sandra acaba de decir que quizás ustedes podrían observar, no sé si analizaron. Sandra en ningún momento cuando restauró, le dijo, tú me hiciste enojar. No responsabilizó a Isabela ni tampoco a Martina. Eso es importante porque a veces cuando pedimos disculpas le decimos, aparte de todo, cuando pedimos la disculpa volvemos a lastimar a la persona. ¿Qué quiere decir? Yo me estoy disculpando porque le grité a mi hijo y le digo, pero es que tú eres así. Entonces, aparte de que estoy disculpándome, supuestamente estoy restaurando, le vuelvo a echar la culpa y vuelvo a hacerle creer que el problema está en él y no que el problema esté en mí, que quizás la herramienta que no tengo es la que, ante el enojo, es la que hace que yo grite, mi falta de herramientas, ¿sí? Entonces es importante, porque quizás Sandra lo pudo decir de una manera tan fácil en ese instante, pero para Sandra ha sido un proceso. Yo la conozco, ella viene con asesorías también hace tiempo, y yo recuerdo que para ella fue un proceso súper duro el poder realizar una restauración. Exacto, se revictimiza, ajá. No lo podía haber hecho mejor. Entonces, exacto. Y muchas personas cuando se revictimizan, incluso esto se hace cuando hay abusos sexuales y todo, obviamente hay un trauma porque la sociedad, después de lo que sucedió, no hubo este apoyo, esta contención, ¿no? Entonces se vuelve a lastimar a esta víctima, ¿no? Como dice la palabra, revictimizar. Entonces es importante el proceso, que es bueno que aún en medio de esto, Sandra identifique que hay un progreso. Y ese progreso no lo podría ver si es que no se equivocara. ¿Okay? Entonces, eso no quiere decir que vayan y le griten a sus hijos. La verdad es que va a haber momentos en los que, obviamente, no hay un solo cuidador perfecto que logre no gritar a su hijo nunca, no desbordarse. Eso no quiere decir que tiene que ser cada momento, cada instante, pero sí, las familias perfectamente sanas también se desbordan. Entonces, algo que estaba leyendo en otro libro que me gusta, creo que ya se los he mencionado, estoy haciendo publicidad de ese libro, que dice Escoja perdonar. Dice que cómo la falta de perdón nos lastima y nos llena de amargura. Pero saben que a veces vamos identificando a las personas de afuera que no perdonamos y, y el amor que habla la Biblia, que es el mismo amor hacia uno, es el amor que nosotros le vamos dando al resto. Entonces yo no puedo perdonar al resto de personas porque no me puedo perdonar a mí. Entonces cuando nos vamos llenando de esa amargura, quizás a las que se nos está olvidando que la crianza respetuosa no es crianza perfecta, es a nosotros. Probablemente lo que nos falte es una dosis de perdón a nosotras mismas. Sí, me equivoqué. Estoy trabajando en ello. Pero jamás, jamás, jamás voy a ser perfecta. Y eso es algo clave. ¿Sí? Entonces, creo que es importante saber que pueden llenarse de herramientas y que aún teniendo herramientas pueden equivocarse. Y lo que acaba de decir Sandra es, observé dos cosas. Observé que puede restaurar y observé que después de haber trabajado tanto en la voz, en que su hija use su voz, cuando fue un momento grave en el cual vio en peligro a su hermana, cogió y usó su voz para mantener a alguien más a salvo.
Entonces, no es que no estuvo llegando ese conocimiento del uso de su voz, es que en un momento de crisis pudo seleccionar la manera más asertiva de hacerlo. Para que un niño logre todo este proceso, necesita, no en el medio del conflicto, que se le enseñe, sino necesita que en la calma se le haya enseñado para que se gane estabilidad. ¿Sí? Entonces, los conflictos también a veces nos traen regalos y quizás uno de esos regalos es el observar todo lo que estás avanzando en tu proceso y lo que están avanzando también tus hijas. ¿Ok? Creo que si alguien más no tiene algo que decir por allí, si alguien tiene algo que decir que se lleva de este capítulo de establecer diálogos, de establecer preguntas, de utilizar el método STOP, SPA, o también del rastreador de problemas, podemos ir concluyendo. Ok. Observo que nadie más tiene algo que comentar ni acotar, entonces podemos ir cerrando. Si por favor se activan sus camaritas para tomarnos una foto como evidencia. Listo, chicas, muchas gracias por estar aquí. La próxima semana estaremos trabajando con el capítulo 8 y depende de cómo avancemos, podremos trabajar con el 9. Recuerden que las herramientas están disponibles y las que hacen la magia son ustedes. Un abrazo.